Buenas noches, hermanos queridos. Vamos a comenzar nuestra tercera y última lección. Buenas Hoy noches. vamos a hablar de el sermón temático o tópico, que le llaman. Existen, como ustedes saben, tres tipos de sermones. Está el sermón textual, tenemos el sermón Sí, expositivo y tenemos el sermón temático, esos tres. Hablamos un poco del sermón textual, hablamos un poco del sermón expositivo y hoy vamos a hablar un poquito del sermón temático, pero lo que vamos a hacer es auxiliarnos de un bosquejo que ya está preparado para que ustedes puedan ver la organización. Cada sermón que nosotros hemos analizado un poco acá en estas clases, el textual y el expositivo, tienen ambos y tienen los tres tipos de sermones la misma forma de estructurarlo. El título, texto, propósito, introducción, desarrollo y conclusión. Igual en los tres. La diferencia entre el sermón textual y el sermón expositivo es, como ya hemos dicho, la cantidad o la proporción de texto que se va a explicar o que se va a predicar. En este caso, en el sermón temático directamente no toma, el sermón temático no toma los puntos principales de su exposición de un texto, sino que los toma del tema en sí. Vamos a ver ahora un bosquejito que yo tengo preparado acá, que eso es básicamente la diferencia que existiría entre este sermón, el temático, el textual y el expositivo. Sencillamente que los puntos principales no se toman de un solo texto, porque en ese caso sería un sermón textual o sería un expositivo. Pero el sermón temático ya no basa sus puntos principales en un texto específico. Por supuesto que los puntos principales van a reforzarse o van a basarse en algún texto o textos de la escritura, como vamos a ir viendo. Pero entonces los puntos principales del sermón temático van a ser proporcionados por el mismo tema. Acá vamos a tener acá un ejemplo de sermón temático y es un sermón muy interesante que yo escuché de un pastor muy querido y que pude organizarlo para predicarlo en mi congregación porque realmente me parece que esto es una verdad sumamente importante que todos mis hermanos conozcan y por eso fue predicado. Ok, déjenme revisar, aquí está, vamos. Bendiciendo a mis generaciones en oración, así se llama. Y aquí tenemos Juan, tercera de Juan, versículo 2. Ok, algunos dicen capítulo 1, versículo 2. Solo hay una cantidad de versículos, ahí no hay capítulos. Por lo tanto, tengo que decir, si estoy refiriéndome a libros de un solo o epístolas de una sola porción bíblica, entonces me voy a referir al versículo de forma directa. Tercera de Juan, versículo 2. Es todo, porque solo tiene un capítulo, por decir algo. Bueno, así que aquí tenemos un sermón temático, ¿tá? O tópico. Ya dijimos que el sermón temático o tópico se basa en un tema específico y que los puntos principales van a salir de ese tema. Aquí yo tengo 5 puntos principales que he decidido desarrollar a partir del tema. Ahora, quiero decirles lo siguiente, una recomendación, como siempre la doy cuando voy a hablar del sermón temático. En lo que sea posible, y esto lo repito siempre en mis videos, en lo que sea posible, y escuche bien esta parte que le voy a decir, en cuanto le sea posible, siempre seleccione mejor de uno solo de los testamentos los textos que va a utilizar, dependiendo del tema que usted va a predicar. Conviene más utilizar uno solo de los testamentos para poder organizar su bosquejo de sermón temático. La razón es porque
del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay varios temas que son abordados de forma diferente. Voy a poner un ejemplo sencillo. Hay otros temas que sí son abordados de una forma integral en todos los 66 libros de la Biblia que nosotros conocemos. Pero mire, por ejemplo, el tema del matrimonio. El tema del matrimonio nosotros no lo podemos basar en ambos testamentos porque se habla de una forma diferente y las costumbres matrimoniales son totalmente distintas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el matrimonio es monógamo, mientras que en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es monógamo, estoy casado con una sola persona, y en el Antiguo Testamento hay personajes que aparecen casados con varias personas o con varias mujeres. Miren el caso, por ejemplo, de Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Quién sabe cuántos hijos tuvo Abraham? Abraham tuvo 8 hijos. Los primeros 2 hijos los tuvo, uno fue de Agar, que fue Ismael, y el otro fue Isaac, que fue de Sara. Pero si ustedes leen primero de Crónicas, capítulo 1, ahí van a encontrarse que después que Sara murió, todavía Abraham seguía engendrando hijos. E incluso, fíjese bien lo que pasó, que en una ocasión le dice Sara a Abraham, hijo, mira, dice, pero ya viste que no hemos podido tener una descendencia. Ahí está, dice, mi esclava Agar. Yo quiero que tengas un hijo con ella para yo criarlo como mío. ¿Cuál de las esposas aquí en Latinoamérica hace eso? Mira, ahí está la vecina, yo no te puedo dar hijos. Tener un hijo con ella, engendrarle un hijo a ella y luego ese hijo va a ser de nosotros. Esa práctica ustedes la ven en Latinoamérica. No, en el Nuevo Testamento sí, ya el matrimonio es un asunto monógamo, ya no es igual. Entonces, el tratamiento que a los temas se les da en un testamento y en el otro son completamente distintos en muchos casos, pero hay temas que son sí muy similares en todos los libros de la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la santidad. La santidad recorre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento prácticamente de la misma forma. Entonces, para seleccionar un tema, es importante que ustedes sepan cómo se aborda en el Antiguo Testamento y cómo se aborda en el Nuevo Testamento. Y si miran que hay una diferencia de abordaje, es mejor seleccionar uno de los testamentos para basar la predicación que ustedes van a hacer. Bueno, entonces, dicho esto, haciéndoles la recomendación que seleccionen preferiblemente los textos de uno solo de los testamentos, vamos a ver el siguiente bosquejo de sermón temático. Siguiente bosquejo de sermón temático, un sermón temático. Acá les voy a hacer una sugerencia. Mire, este es el título, es decir, el nombre de lo que he puesto acá como mi bosquejo para ser predicado. Este es el nombre, no es el tema, vuelvo a repetir. El nombre es el título es el nombre, cómo le estoy llamando a esa exposición. Pero el tema en este caso sería la oración. Bendiciendo mis generaciones en oración. Así se llama, este es el nombre. Pero el tema en sí de que voy a hablar en este bosquejo, en este sermón, es la oración de los padres hacia los hijos o por los hijos. Y bueno, acá tengo el versículo donde se basa. Quiero decirles algo. Cada sermón debe tener un versículo o unos versículos base, no muchos, solo debe ser uno. Cuando digo uno o varios versículos, me refiero a un mismo texto que está citando una misma porción bíblica. En este caso, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Esa es una sola porción bíblica y ese es mi texto base para un sermón expositivo, pero no debo poner varios versículos de diferentes libros en esta sección. ¿Ok? Solo tengo que poner de una sola parte de la escritura. En este caso es tercera de Juan, versículo 2.
¿Ok? Tomen en cuenta eso para Ok. incorporarlo a sus bosquejos que están excelentes. Esos bosquejos me gustan mucho. Para poder organizar un bosquejo de sermón temático, primero selecciono el tema del que voy a hablar. Segundo, voy, reviso, investigo qué dice la Biblia sobre ese tema. Recuerden la sugerencia que les acabo de dar, pero yo busco todo lo que me dice la Biblia sobre el asunto de ese tema que voy a predicar. Ya hecho esto, hago mi lluvia de ideas, selecciono cuáles son las ideas específicas del tema que yo quiero presentar, quiero abordar, quiero explicarle a los hermanos y trato de darles una exposición que abarque la generalidad de ese tema. Bueno, acá tengo lo siguiente. Primero, quiero revisar si este bosquejo cumple con las características de las partes que le he enseñado. Son 6. 1, el título. 2, el texto, mire. 3, propósito. 4, introducción. 5, desarrollo que a partir del primer número romano se ven. Y luego tenemos al final una conclusión. Véala ahí. ¿Qué quiere decirme esto? Que sí, que este bosquejo cumple con los 6 apartados que debe tener un bosquejo. Secreto importante para revisar un bosquejo de sermón. Un secreto muy importante, cuando ustedes vayan a revisar cómo les quedó su bosquejo de sermón, hagan esto. Lean los puntos principales para saber si cada punto principal está abordando un aspecto distinto del tema y está desarrollando el tema. Quiere decir que cada punto principal tiene que ser un paso más en el abordaje de ese tema, un aspecto específico, luego en el otro punto principal, otro aspecto del tema y así. Y también esas partes o puntos principales tienen que ser coherentes entre sí, que vayan hablando del tema y que lo vayan desarrollando en sus puntos más esenciales. Ahora, aquí tenemos entonces una introducción. Vamos a ver qué dice el propósito. Acuérdense que el propósito es la idea central sobre la cual van a girar todos los argumentos que estarán en mi bosquejo. ¿Cuál es el propósito aquí? Motivar a los padres a orar con fervor por sus hijos para garantizarles una vida llena de éxitos en todas las áreas. Quiero decirle a los padres la importancia que tiene que oremos por nuestros hijos. Ahora, introduciéndome, vamos a ver si las primeras ideas de este sermón, lo primero con lo que yo comienzo cuando predico es esto, la introducción. Yo comienzo a predicar desde aquí, miren. Yo no comienzo a decir, ay, queridos hermanos, el título de este sermón es Bendiciendo mis generaciones en oración. Estoy basándolo en Tercera de Juan, versículo 2, y el propósito. Usted no debe hablar así, o no debe comenzar de esa forma. Debe comenzar diciendo, queridos hermanos, el amor de los padres hacia los hijos es incondicional. Todos los padres tienen por sus hijos un amor incondicional. Los amamos, hagan lo que hagan. Entonces, ahí es donde yo comienzo mi exposición. No comienzo a decir cuál el título, el propósito que nos hemos trazado con este sermón es tal. No, el propósito es para usted, para guiarlo a usted en el desarrollo de este tema. Entonces, ahora vamos a ver la introducción. El amor incondicional de los padres. Todos los padres tienen por sus hijos un amor incondicional. Antes, en la época de Corea, se registraba una costumbre social llamada la ley del corrío, que consistía en llevar a los padres que ya no producían a la montaña y abandonarlos. En una historia, una madre de 70 años fue llevada a la montaña por sus hijos. Mientras caminaban, la madre arrancaba ramas y las tiraba al suelo. Su hijo le preguntó por qué lo hacía, a lo que ella respondió que estaba dejando un rastro para que él pudiera encontrar el camino de regreso a casa.
Vea, esta acción conmovió tanto al hijo que no pudo abandonarla y la regresó a casa. Ahora escuche una aplicacioncita aquí mismo. Este relato nos muestra que aunque los hijos pueden abandonar a sus padres, los padres no pueden abandonar a sus hijos. Porque muchas veces hay padres que se están quejando de los hijos. Ay, que mi hijo, ay, que mi hija, y entonces nos estamos quejando. Pero aunque sea que nosotros tengamos complicaciones con nuestros hijos, a nuestros hijos los amamos de forma incondicional. Y por lo tanto, como los amamos incondicionalmente, ellos pueden abandonarnos a nosotros, pero nosotros nunca los abandonamos a ellos. Y aquí entramos a la idea número 2 de la introducción de este sermón. Algunos de nuestros hijos han tenido conductas que nos rompen el corazón, como esta. ¿Cómo es posible que unos hijos vayan a la montaña a abandonar a sus padres? Y luego dice, algunos de nuestros hijos han tenido conductas que nos rompen el corazón, pero nuestro amor no se ha apagado. Echando mano de ese amor, quiero invitar a aquí es donde ya venimos organizando la idea que queremos presentar. Primero se presenta esta anécdota, esta historia. Luego presentamos ya la introducción de este asunto y decimos, echando mano de este amor, quiero invitar a todos a hacer 5 peticiones específicas por ellos. Los amamos mucho. Y por esa razón, ahora yo los invito, queridos hermanos, a hacer 5 peticiones específicas por sus hijos. ¿Quiénes tienen hijos? Y entonces en ese momento usted pregunta, ¿quiénes tienen hijos? Y comienza usted a invitar a los hermanos a poner mucha atención. Primera cosa que nosotros debemos pedir por nuestros hijos, oren para que sus hijos sean salvos. Mire, la primera oración que vamos a hacer por nuestros hijos o la primera petición que hay que hacer por ellos, que se salven. Lo basamos en Hechos capítulo 16, versículo 33, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, este punto principal, tiene 2 puntos secundarios, es decir, 2 ideas con las cuales voy a explicar este primer punto. La primera idea con la que voy a explicar este punto dice, los padres cristianos desean fervientemente que sus hijos conozcan a Cristo y vivan una vida de bendición. Ahora, ¿en qué consiste que este sermón sea un sermón temático? Porque estoy seleccionando el tema de la oración y estoy seleccionando 5 ideas principales, como van a ver ustedes posteriormente, y cada una de esas ideas principales se basa en un versículo distinto de la Biblia. Estoy examinando en general la Biblia para ver qué me dice y de esa manera organizar este bosquejo de sermón. Este bosquejo de sermón entonces tiene 5 puntos principales y cada uno de esos puntos principales son distintos y están basados cada uno de ellos en un texto diferente de la Biblia. Ven que el texto que tenemos enfrente acá de este sermón temático está cumpliendo con las características de que las ideas principales se sacan del tema y que cada idea principal va reforzada con un versículo bíblico, en este caso, por ejemplo. Los padres cristianos desean fervientemente que sus hijos conozcan a Cristo y vivan una vida de bendición. Los padres oran día y noche delante de Dios para que sus hijos alcancen la vida eterna. Como dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, aquí ya estamos desarrollando el tema. Todos los padres queremos el bienestar para nuestros hijos. ¿Y qué mayor bienestar, hermanos queridos, que la salvación? Ore fervientemente para que su hijo sea salvo. No importa lo que su hijo le haya hecho a usted o se siente resentido con el corazón quebrantado. Es su hijo. Ore para que se salve. Y entonces usted levanta la voz y lo unge el Espíritu Santo en ese momento y da con fuerza a esta idea. Ore para que sus hijos sean salvos. Y luego hay otra idea. Ya sea que nos hayan causado dolor o que no nos hayamos prestado atención a este asunto, la salvación es lo más importante que debemos procurar, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Si usted ve que sus hijos se están ahogando y pronto va a morir, ¿qué hace? Busca los medios para rescatarlo. Si usted mira que su hijo se está ahogando en un río, usted no espera hasta que el muchacho se hunda.
Usted busca ayuda de forma inmediata, incluso hasta se lanza tratando de rescatarlos. Pues así es en cuanto a la salvación. No va a usted a creer que va a dejar que sus hijos se estén perdiendo y que no le va a importar que sean salvos. Usted pone énfasis e importancia en eso. Idea número 2. Mire cómo vamos construyendo el tema. Primero dijimos, la Biblia dice de que deberíamos pedir que ellos sean salvos. Número 2, ore para que sus hijos triunfen en este mundo. Tercera de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Todos los padres desean que sus hijos tengan éxito y vivan bien. Ok, entonces aquí usted tiene, en esta segunda idea principal que tiene, otra petición basada en un versículo bíblico, tercera de Juan, que está aportándonos otra idea por la cual debemos orar por nuestros hijos. ¿Se fijan? Ahí lo tenemos. Idea secundaria 1 o A. Una historia cuenta que un pastor, esto es interesante, esto es una historia específica, pero acá nosotros tenemos entonces que la segunda petición que tenemos que hacer por nuestros hijos es que ellos tengan éxito, que vivan bien. Y esta también tiene dos ideas principales. También hay padres que maldicen a sus hijos. Fíjense bien. Tenemos que procurarles, y oremos por ellos para que ellos tengan éxito, para que les vaya bien. Y bueno, ponemos alguna historia acá, ¿verdad? Este bosquejo es bien interesante, esta historia. Y luego aparece acá cómo hay algunos padres que en vez de procurar el éxito de sus hijos, lo que hacen es maldecirlos. Les dicen una gran cantidad de cosas, como una historia que me contó una muchacha allá en la universidad, que un niño decía, yo soy el niño más malo del mundo. ¿Por qué? Porque su mamá le decía que era malo y que lo quería matar. Te quiero matar, te quiero matar. Y la tercera idea secundaria, fíjese bien, bendigamos a nuestros hijos cada día, evitemos todo tipo de maldición, no hagamos la obra del diablo insultándolos o denigrándolos o degradándolos. ¿Cuántas ideas secundarias tenemos acá? Tenemos una, dos, tres ideas secundarias, ¿ve? En cambio, en la primera idea principal teníamos solo dos ideas secundarias, dos explicaciones. Lo que quiero decir con esto es que no precisa que cada punto tenga exactamente la misma cantidad de ideas. Lo que sí precisa es que equilibremos la cantidad de ideas que vamos a usar en cada punto principal. Tercera idea principal, que no es la misma que la primera ni la segunda. Ahora vamos a aportar otra idea principal. Ore para que sus hijos vivan sanos físicamente. Mire qué bonito esto. Según Éxodo capítulo 15, versículo 22, 26 leemos, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Qué lindo esto. No me había dado cuenta cómo deberíamos nosotros estar invocando salud, sanidad sobre la vida de nuestros hijos. Si ustedes tienen hijos, hermanos, estas 5 peticiones son importantísimas. Y pedirle al Señor que los bloquee de todo tipo de enfermedades, que su cuerpo sea inmune, esto es importante y concuerda con lo que dice la historia y el relato bíblico. Dice acá, si ustedes cumplen y se mantienen en la palabra que yo les he dado, entonces ninguna de las plagas que yo les envié a los egipcios llegará al cuerpo de ellos. Por lo tanto, es necesario que nosotros pidamos en oración por la salud de nuestros hijos. Fíjese bien cómo vamos construyendo el tema de oración por los hijos. Y ya llevamos 3 ideas principales. Veamos cuál es la cuarta idea principal. Ore para que sus hijos sean felices. Proverbios 13:22 dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. En otras palabras, aquí este punto principal lo que quiere decir es que tenemos que orar para que a nuestros hijos les vaya bien y prosperen económicamente. Esa es una misión de los padres. ¿Por qué? Porque el proverbio dice que el buen hombre no solamente le va a dejar dinero a sus hijos, sino a sus nietos, porque ha sido un buen hombre. Entonces, los hijos de la persona que ora por ellos no son hijos, no son hombres o personas pobres.
son personas que cuentan con ese respaldo económico de parte de sus padres a través de la oración. Entonces, aquí tenemos ya la idea número 4 del tema orando por los hijos. Y cada una de estas partes del tema nos va aportando un aspecto diferente. Ahora aquí nos encontramos en la parte económica. Mire, tenemos acá 4 ideas secundarias. Vea, mire. Los padres desean dejar una herencia de bendición y prosperidad a sus hijos, etcétera. Algunas personas en la religión piensan que la pobreza es una maldición generacional. Yo no sé si ustedes han escuchado esa tontería de que la pobreza es una maldición generacional. Lo que sí es una maldición generacional es la herencia de los malos hábitos y las malas prácticas. Cuando un hijo ve a su padre hacer algo y él lo practica, eso sí es una maldición. Pero cualquier hijo o cualquier persona podría cortar esa maldición. ¿En qué sentido? En el sentido de cambiar de hábitos y de prácticas familiares. No voy a seguir cargando esas prácticas familiares a mi vida. ¿Por qué? Porque me van a envenenar y van a envenenar a mis hijos y a mis nietos si eso continúa. En mi caso, por ejemplo, yo provengo de una familia de obreros, pero yo soy la primera persona de todos mis hermanos en que me gradué de la universidad con una carrera y ahora a punto de terminar la segunda y una maestría. Pero soy el único de mis 10 hermanos. Por supuesto que mis sobrinos y hasta mis propios hijos ahora, digamos, mis propios hijos son personas que tienen un grado de preparación, licenciaturas, manejan otro idioma, etcétera. Ya tienen preparación. ¿Por qué? Porque yo fui el primero en que rompí esa cadena y luego enseñé a mis generaciones. ¿Qué va a pasar acá? Nosotros vamos a enseñarle a orar a nuestros hijos para que triunfen, para que les vaya bien y para que entiendan que ninguna maldición puede llegar a ellos si se portan bien, si hacen bien las cosas. Aquí lo estamos ilustrando muy bien. Enseñemos a nuestros hijos el camino de la riqueza y la prosperidad. Excelente. Y la última idea principal aquí, ore por, porque haya armonía entre sus hijos. Mire, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Ustedes han visto esos hogares donde los hermanos viven peleando, donde viven en discordia. Y cuando los padres se mueren, ¿qué hacen muchas familias con la herencia? La pelean y hasta se matan, porque no hay armonía. Entonces, una de las peticiones de los padres tiene que ser que los hijos vivan felices, sean solidarios unos con otros, que tengan armonía, que tengan paz entre ellos. Bueno, hemos abordado 5 aspectos específicos del tema orando por los hijos. Luego tenemos la conclusión y hay 2 ideas específicas acá. Miren. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. Pongan atención en esto. No debe existir uno sin dos. Si usted va a escribir o explicar una idea, seguramente que tiene varias cosas para explicar esa idea, pero no escriba A sin escribir B. Subpunto A, subpunto B. ¿Por qué? Por lo que les digo, no debe existir o deben existir más seguramente de una idea para explicar otra. Si usted carece de ideas, digamos que, vamos a ver, miren acá. Por ejemplo, vamos a suponer que solo tengo la idea A y no encuentro otra cosa que explicar ahí. Por lo menos el hermano José Luis encontró en cada una de esas ideas secundarias, encontró 3 ideas para explicar cada una de ellas, ¿verdad? Ok, pero entonces yo no encuentro otra idea. ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es, en vez de poner una sola idea ahí como explicación, lo que puedo hacer es sumar esa idea a la idea que quiero explicar. En este caso así, la sumo a la idea principal. Miren, en vez de dejarla una A sola, un uno solo, lo que hago es
suprimirla de ahí y pasarla a la idea que quiere explicar. Pero acuérdense, uno implica que existe un dos, pero dos no precisamente implica que usted tiene que escribir una tercera idea. Dos implica que existe uno, pero no es precisamente que haya dos. El uno sí implica que hay dos. Por lo tanto, les sugiero que ustedes escriban siempre sus bosquejos de sermones tomando en cuenta que cuando vayan a explicar una idea lo hagan con dos ideas, por lo menos dos ideas en adelante, nunca menos de dos. En este caso, vamos a ver lo siguiente. Vea, en este caso acá, vamos a corregir esto que hemos hecho. Vea. Ya volvimos a como estaba. Estoy diciendo que esta última idea, ore para que haya armonía entre sus hijos, tiene por lo menos dos ideas con las cuales puede explicarla. La armonía entre los hermanos es una gran tranquilidad para los padres. Mi esposa y entonces hago referencia a algunas cosas. Pero acá tengo dos explicaciones. Miren, no tengo una solamente. Acá tengo cuatro explicaciones e ilustraciones incluso. Acá tenemos tres, y acá en la primera tenemos dos. Miren, ¿qué hace cuando solo tiene una? Incorpórela a la idea que está explicando, etcétera. Bueno, en general, aquí estaríamos frente a un punto, a un sermón temático. En lo general, aquí tenemos un sermón temático. Entonces, el tema es la oración por los hijos. Tenemos 5 puntos principales y tenemos todas las características del bosquejo.